xuegos tradicionales asturianos y eran prácticas que ya llevaban a cabo los nosos antepasados, que güey nos conocemos porque transmitíronse de xeneración en xeneración. Estos xuegos formen parte del patrimonio cultural del Principado de Asturias y por eso é tan importante que los escolinos y les escolines practíquelos y conózcalos. Güey nos vamos falavos de tres: la rana, l'asturiano, la xaronca, el cascallo y les chapes. Estos tienen un calter más de ocio y ya era común ver a los nosos güelos y güeles practicarlos nescais. En cambio, hay otros que tratanse de deportes, como el ejemplo de los bolos, dentro del que hay un montón de variedades y practícase a nivel incluso nacional en peñas, federaciones y asociaciones. La práctica de este deporte en Asturias remontase al siglo XIX. Parece que se desarrolló en el ambiente de los chigres y las sidrerías junto con los bolos y la llave. El objetivo del xuego ye lanzar unas pequeñas fichas metálicas haciendo puntería y meterles por la boca de la pequeña rana de metal. La mesa donde se lancen les pieces puede ser de metal o de madera. Na parte de enriba atopamos las ranures que son la rana del centro, el molinete delante de la rana, 2 puentes a los llaos y 4 furacos. En Asturias xuégase sobre todo por equipos de 10 xugadores y la partida desarrollase en 2 tiempos. En cada tiempo tiren 5 xugadores por equipo y cada xugador lanza 80 fichas repartidas en 8 tandes. Xuégase mucho na zona central asturiana, existiendo numerosas peñas y xugadores. En Sin Dulda estamos falando de uno de los xuegos infantiles que más perduran entre las generaciones. Pintas en el suelo con tiza unos cuadros, numerados del 1 al 10, hasta debuxar todo el cascallo. El xuego consiste en lo siguiente: el xugador que entama tira una piedra al cuadro número 1 y después saltará per todos los cuadros en sin pisar en el que te la piedra. De algunos tienen que saltarlos a la pata coxa y otro con las patas abiertas. Cuando llegue al final del cascallo, tendrá que dar la vuelta hasta el cuadro en el que esté la piedra. Allí tendrá que recogerla manteniendo el equilibrio. Así no tienen que hacerse con todos los números. Gana el primer jugador que falla el recorrido y pierde el que no sea quien a mantener el equilibrio. Les chapes pueden decorarse en el interior con semillas recortadas de revistas, cromos o dibujos en papel, representando el equipo al que pertenecen. Hay muchas formas de xugar, pero nos vamos centrarnos na modalidad de carreras. Dibúxase un circuito o camín con curvas rectas o estrechos. También puede faerse una pista sobre tierra usando les manes o un madero. Hay que marcar con llinies la meta. Cada xugador asitia la so chapa na línea de salida. Por veces, cada participante pulsa con un dedo la so chapa intentando de ir pa'lantre el máximo trecho en sin salirse del circuito. Y después de tirar la chapa queda dentro del circuito marcado, déxase onde está. En caso de que saliera del circuito, recula al lugar dende donde tiró y espera una nueva vez. El circuito puede complicarse con pequeños torgues que enzanquen la carrera, como piedras, palitos, ramples. El primer jugador que consiga llegar a la meta va a ser el ganador de la carrera.